Y continuamos en Cada Noche. Y ahora sí, señor director, vamos a ver las láminas de cómo ha estado creciendo la República Popular China, la economía china, que se ha estado recuperando no a la potencia de otros tiempos, pero sí se ha ido mejorando su crecimiento. Y lógicamente un mayor crecimiento esperado de la economía china va a presionar al alza a las principales materias primas, a pesar de estas restricciones y de esta fragmentación económica global impuesta por las sanciones de Estados Unidos en materia tecnológica, fundamentalmente para la República Popular China. Así que vamos a ver, señor director, la lámina de cómo está la economía china, que en marzo, y esta gráfica de Bloomberg, se está recuperando, pero como de manera mixta. Se pone ahí un 4, ¿verdad? En una zona gris. No a la fuerza de un 5, ni de un 6, pero tampoco a la debilidad de un 3. Por ahí es que continúa creciendo la economía china, o que continúa creciendo durante este mes de marzo, que ya está a punto de finalizar. Ahí está, que mantiene el momentum de China, que ha tenido dificultades luego de todo este tema de la campaña de COVID-0, que ha afectado toda la logística global y toda la producción interna de China. Hay que decir que China también se ha visto beneficiada con las restricciones de Occidente a Rusia, porque se ha convertido prácticamente en el mayor comprador de crudo y de gas natural de los Urales que se produce en el territorio de Rusia. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas para ver cómo anda el mundo, porque hay que estar ahí, hay que estar ahí. Miren, uno de los elementos, y quería compartir esta lámina, primero vamos aquí al piso, señor director. Uno de los temas que se ha venido hablando con todo este estrés en el sistema financiero de Estados Unidos y de Europa, es que las instituciones no están demandando en la misma proporción títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Están demandando otros títulos, y uno podría pensar que una caída en la demanda de estos títulos, estos bonos del Tesoro, que son por construcción cero riesgo, pero que tienen implícito una baja tasa de interés, porque hay una relación, digamos, propia de las finanzas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, los que manejan estos portafolios de inversión grandes tienden a utilizar o a demandar muchos bonos del Tesoro de los Estados Unidos, un poco para diversificar estos portafolios y reducir el riesgo promedio. Y en el caso de las instituciones bancarias que han tenido dificultades, es porque la mayoría de ellos invirtió sus activos financieros en este tipo de títulos. Pero esto significa que se esté debilitando el signo monetario de Estados Unidos, o que estemos hablando de que esa economía entra en una recesión. Pues vamos a ver que no, porque ha habido como un efecto sustitución, y es que se están demandando otros títulos denominados en dólares que lógicamente están de alguna manera referidos al desempeño de la economía de Estados Unidos. Vamos a ver, señor director, la lámina que usted puso y que yo le pedí que bajáramos al piso para introducirla antes de, digamos, explicarla. Miren aquí, esa franja roja son los famosos bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y fíjense cómo digamos, en el 2022, cuando uno lo mira en el tiempo, esa línea, esa franja roja, indica que han comenzado las instituciones a vender esos bonos del Tesoro, o a salir de las posiciones que tenían previamente en bonos del Tesoro. Pero están comprando, que es esa línea, esa franja gris, otros títulos para compensar, digamos, la caída o la venta de bonos del Tesoro. Y casi siempre estas salidas de bonos del Tesoro se da en momentos donde
se percibe, o los especialistas dicen que es cuando se percibe cierta debilidad de la economía norteamericana o niveles de incertidumbre importantes, que hay una preferencia por la liquidez, por tener bonos, digamos, de más corto plazo, y que puedan ser liquidables o convertidos en efectivos rápidamente. Por eso hay estos otros bonos o estos otros títulos que usualmente son fondos mutuos y fondos que son, repito, de rápida convertibilidad en efectivo. Algunas agencias, también aquí hay algunas acciones, y sin embargo estamos viendo que el efecto final, que ese total, es que se ha reducido, los portafolios están reduciendo. Esta es una data de el último trimestre del año pasado, han visto reducir los títulos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que con el aumento de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, pues lógicamente la caída en el valor de esos títulos obligó a muchos tenedores de títulos o manejadores de portafolio a salir de esas posiciones para reducir digamos, la pérdida, asumir menos pérdida, porque si la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba que iba a hacer un rally de aumentos importantes en su tasa de política monetaria y usted tenía bonos del Tesoro a 2 y a 10 años, usted comenzaba a salir de los de 2 años primero, obviamente, comenzaba a liquidarlo porque era mejor venderlo primero que venderlo con posterioridad, porque si no iba a tener que asumir una pérdida mayor. Pero aquí quería traer esto porque de verdad que es bastante edificante con lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya bonos del Tesoro, acciones, digamos, títulos de corporativos o deuda corporativa, acciones de empresas y demás, pues están comenzando a ser sustituidos por otros títulos que son más líquidos o que son de fácil convertibilidad en efectivo, precisamente por este tema del aumento de la tasa de política monetaria. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas para explicar un poco el día a día de los mercados. Y quería decir que esto no necesariamente significa que el valor del dólar se esté reduciendo, aunque estamos viendo una ligera caída de el valor del signo monetario de Estados Unidos. Cuando se compara esa línea negra del dólar versus las economías del G10, estamos viendo que desde principios del año 2023, enero-febrero, porque el último dato es en febrero del 23, se ha reducido. Hemos visto cómo en los últimos 2 meses el euro se ha movido en el entorno de 1.08, 1.10 respecto del dólar. Y cuando se, digamos, compara también el dólar con las economías emergentes y China, o las economías de mercados emergentes y China, también en los últimos meses se ha reducido ligeramente, pero la tendencia es que el dólar de los Estados Unidos se ha venido apreciando durante el último año de manera fuerte, con lo cual está hablando de que la economía de Estados Unidos pues sigue fuerte y sigue demandando trabajadores y sigue siendo, digamos, la economía, digamos, que recibe más inversión y la economía más fuerte en términos globales. Vamos a seguir, señor director, porque esto es importante que uno comience a desmenuzar, a explicar un poco lo que ha estado sucediendo. Fíjense ahora qué pasa en el mercado financiero. ¿Qué ha estado pasando? Que mucha gente no se pregunta, porque dice, ven acá, y si hay problemas en el sector financiero, si hay problemas que la propia Reserva Federal ha abierto una ventanilla de liquidez para ir en auxilio de los bancos regionales cuando esto lo necesiten, ¿no? Facilidades de liquidez, como se dice. Fíjense qué está pasando con
el flujo por cliente, por sector y por tamaño. Fíjense que en las últimas semanas estamos viendo una venta, ¿verdad? De una salida, por así decirlo, de títulos de los clientes. Esta es una publicación del Bank of America Securities y estamos viendo qué es lo que ha estado pasando con la salida o la venta o la liquidación de títulos y de flujo que van a distintos sectores de la economía. Estamos viendo que en las últimas semanas, en la última semana, para ser más estricto, es la línea azul clara y en las últimas 4 semanas promedio es la línea azul oscura. Estamos viendo que en tecnología, lógicamente, las compras están siendo más fuertes que en esta última semana que en las últimas 4 semanas. En el caso de, digamos, del healthcare o de la salud, están siendo también mucho más fuertes en la última semana. En el caso del sector financiero, los ETF y en el tema de también de real estate, del sector hipotecario. Sin embargo, en el tema industrial, en la energía, está siendo, digamos, menor en la última semana y en otros servicios también está siendo menor. Y eso llama mucho la atención porque esto está funcionando. Y vamos al piso, señor director. Cuando uno ve esto, uno dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Que la gente está comprando o los grandes tenedores de portafolio están apostando a sectores que están anunciando despido de trabajadores, como el sector tecnológico, el sector de la salud y otros sectores. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, lo que hay es algo simple. Cuando mejora la liquidez, mejoran los mercados. Así de simple. Cuando mejora la liquidez, mejoran los mercados porque hay más opciones para aquellos que manejan portafolios de poder mover sus inversiones de un lado a otro. Y ahora mismo, la Reserva Federal de Estados Unidos está diciéndole a los bancos regionales, aquí hay una ventanilla de auxilio de liquidez. Y los mercados, mientras vean liquidez, van a seguir moviéndose con ganancias, un día más, otros menos, y lógicamente va a seguir la demanda por títulos, aunque en el corto plazo se vea que el desempeño es menor, como en el caso de los títulos vinculados a, digamos, a la tecnología. Porque lo que se está viendo es bueno, pero que si esos sectores caen, el gobierno lo va a salvar. O la Reserva Federal, en el caso de que sean instituciones financieras, lo va a salvar. Entonces yo me puedo ir y comprar esos títulos, irme a riesgo, porque ahora están relativamente bajos y mañana pueden estar relativamente altos si se recupera la economía. Y un poco ese es como el ABC que hay detrás de los mercados, que van a necesitar un psicólogo financiero porque no todo el mundo está entendiendo este comportamiento que raya para algunos en lo irracional, pero que, repito, aquí hay un seguro implícito cuando la Reserva Federal habla de una ventanilla de auxilio de liquidez a los bancos regionales y cuando se habla de que se va a proteger al sector tecnológico, de que se le va a dar incentivos para que vengan las fábricas desde Taiwán y se instalen en Estados Unidos y hay todo una nueva adenda o una nueva estrategia, parece como de otros tiempos, que tiene que ver con una suerte de proteccionismo y de vincular todo lo tecnológico al territorio de los Estados Unidos, pues lógicamente los mercados comienzan a ver que el cambio, esta fragmentación económica global, también podría ser un nuevo esquema proteccionista que relanzara la economía de los Estados Unidos y por eso comienzan a comportarse de una manera que en principio luciría irracional. Pero no lo es, no lo es. Créame que no lo es. Vamos a seguir, señor director, con
otras láminas respecto de lo que ha estado pasando. Miren aquí, hay algo que yo quería compartir con ustedes. Esta gráfica de Charlie Vilelo, que es un economista también que interactúa mucho en las redes y que de referencia obligada. Fíjense el M2, que es uno de los componentes más importantes de la masa monetaria o de la circulación, del circulante en sentido un poco más amplio, es M1 y M2. Pero quiero que ustedes vean, fíjense cómo ha caído la liquidez de la economía de Estados Unidos durante el último año. Ha caído o cayó en 2.4%. Ha habido se ha recogido fuertemente la liquidez de Estados Unidos, pero ahora con este esquema de ventanilla de auxilio de liquidez por parte de la Reserva Federal, pues eso se va a reducir, pero va a volver a mejorar la liquidez de la economía y debe estar ya mejorando. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas. Fíjense lo que ha estado pasando con el valor o la apreciación del real estate, de los hogares, de las viviendas. Fíjense cómo ha crecido el valor de las viviendas hasta finales del año pasado, ajustado por inflación desde 1891 hasta el 2022. A este economista le gustan esas series largas que solamente pueden construirse donde hay disponibilidad de datos, como en la economía de Estados Unidos. Y fíjense que hoy, cómo ha crecido el valor, cuando uno lo compara en esa senda tan larga, a 116% anualizado, ajustado por inflación. Eso quiere decir que una buena estrategia, ahora que se ha estado cayendo el poder adquisitivo de las familias y de las empresas, es invertir en el sector hipotecario, en real estate. Ahí está, digamos, cómo se ha apreciado, a pesar de la caída del poder adquisitivo, producto del aumento de la inflación en Estados Unidos, pues ahí está. Lo único que lógicamente ahora el costo del financiamiento de estas unidades habitacionales es mayor. Vamos a seguir con la última lámina de este bloque. Miren aquí cómo, y este es un dato interesante del censo del año 2020, cuál es el valor promedio de la riqueza de los norteamericanos que tienen, de los, digamos, los households, los habitantes en Estados Unidos por grupo de edad, por niveles de edad. Fíjense que por debajo de 35 años, solo un 48% tienen, digamos, el patrimonio, el valor de su patrimonio personal en su hogar, como cuánto revela o cuánto de su patrimonio está invertido en una casa, en una unidad habitacional. Fíjense aquí que para los que tienen menos de 35 años, un 48%, pero ya los que tienen 75 años y más, el 73% de su patrimonio en promedio está explicado por el hogar donde viven o donde tienen su patrimonio, ¿no? Los que son propietarios de un hogar, ya mientras mayor edad tú tienes, pues el valor de tu vivienda refleja en mayor proporción el valor de tu patrimonio. Lógicamente, cuando usted tiene menos de 35 años, usted se mete en una hipoteca en Estados Unidos de 30 a 30 años, y ya cuando tiene 35 o cuando tiene 70 años ya ha pagado la hipoteca. Y el valor de esa vivienda va aumentando en el tiempo, porque cuando hablo del valor, es el valor de sustitución. ¿Cuánto vale un hogar que usted compró hace un tiempo en un territorio en Estados Unidos? Y eso en el tiempo va adquiriendo mayor valor como costo de sustitución, como valor de sustitución.
Así es que quería compartir esto porque el sueño americano tiene que ver mucho con tener una casa. Y aquí están estos datos del censo del año 2020, que son interesantes y que lo traje porque me pareció importante compartirlo con ustedes. El hecho de que el valor o el patrimonio de una persona, mientras más años tiene, lo explica ser propietario de un hogar. Su hogar representa, en el caso de las personas entre 70 y 74 años, el 64% del valor de su patrimonio está invertido en una unidad habitacional en su casa. Así que eso habla muy bien de que el sueño americano de la casa propia tiene un retorno en, digamos, en el trayecto de vida de los ciudadanos. Así es que vamos al piso, señor, antes de irnos, porque ya parece que llegó la hora de partir, ¿no? Y es importante cumplir el horario aquí en Voz Media Network, porque me dicen que a cada rato me paso de mi horario normal. Pero sí, antes de irme, quería volver a hablar del tema del sector financiero en República Dominicana, que se mantiene con índices importantísimos, récord en los últimos años, sobre todo en el tema de morosidad y de solvencia, y que estamos muy lejos de cualquier dificultad en el sector financiero y estamos viendo cómo la autoridad monetaria, le hace el Banco Central, está haciendo de tripas corazón para morigerar el efecto que tiene el aumento de la tasa de interés en el sector de la construcción, destinando recursos del encaje legal, más de 21,000 millones de pesos, hacia el sector de viviendas de bajo costo, que hasta el día de ayer ya se habían transferido o se habían liberado 1.389.2 millones de pesos. Esto es importante que se sepa porque también vimos cómo el sector financiero, la demanda por crédito en algunos sectores está creciendo fuerte y en promedio está en 15.2%. Y si está en 15.2% en términos nominales y la inflación está en el entorno de 7%, un poco por debajo, estamos viendo que en términos reales también la demanda por crédito está creciendo, lo que augura que habría un crecimiento económico esperado igual o superior al proyectado de 4.5% para este año. Hasta el momento, esas son las proyecciones que se pueden hacer con los datos obtenidos por el sistema financiero, por, en este caso, la Autoridad Monetaria y Financiera del Banco Central y los análisis que nos facilitó nuestro querido colega y amigo Juan Carlos López. Así es que vamos a mirar el futuro con optimismo a pesar de este día a día de una economía atribulada y que en algunos casos el comportamiento tiene más que ver con esta nueva geopolítica que con la forma de cómo los mercados se han comportado en términos históricos. A ustedes, gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.